¿Cómo pudo tener padrinos mágicos? A raíz de que uno de los insiders más famosos de todo internet, Daniel RPK, confirmó que Paramount está trabajando en una película live action de Danny Phantom, pues me puse a pensar, Danny Phantom fue al igual que Timmy de ser muy querido a poco ir destruyendo su imagen con un final bastante malo, que no respetaba el canon, y me surgió la pregunta, ¿en este live action de Danny Phantom le harán lo que han hecho a Timmy? Porque Timmy antes era querido, te identificabas con él. Pero a medida que avanzaba la serie, pues el gran Timmy Turner experimentaría una transformación muy fuerte y decadente. Cosita fea. De un niño promedio que enfrentaba los desafíos de crecer con unos padres desatentos que preferían leerle cuentos a los delfines que pasar tiempo con su hijo. Vamos a leerles El pequeño delfín que hacía. Con una niñera que debería estar encerrada en Arkham. Con un profesor lunático que predijo el Only. Te prohibí ver sitios web como este. Y con un compañero gris fan de los fanboys. No, Francis, no, aún tengo la falda. Pero a pesar de todo eso, él conservaba su espíritu de querer hacer las cosas bien, y cuando se desviaba del camino por algún motivo, pues aparecían sus padrinos mágicos para guiarlo al lado correcto. Y de esta descripción pues no ha quedado nada, porque terminaron convirtiéndolo en un personaje sin encanto ni gracia que se volvió una víctima de la flanderización, centrándose solamente en su faceta egoísta y características negativas, llegando a los extremos de preferir meterse a jugar sus videojuegos en vez de acompañar a su amigo Gatoman. Pues en este video repasaremos todas las versiones más relevantes de Timmy para verlo desde su mejor momento como personaje hasta esto. El principio de todo, el piloto de la serie, que fue transmitido en el programa OJ Cartoons de Nickelodeon antes de convertirse en una serie independiente. La versión original del piloto tiene bastantes diferencias con los aspectos que conocemos de los Padrinos Mágicos, ya que aquí la personalidad de Timmy Turner es más sarcástica y menos ingenua en comparación de las temporadas posteriores. Es un niño de 10 años que se enfrenta a situaciones cotidianas típicas de la niñez en la casa, y aunque sigue siendo un niño típico, su caracterización inicial es más cercana al arquetipo del niño con problemas, que gracias a sus padrinos evolucionaría a una versión amable y optimista. Desde aquí ya podemos ver que no recibe mucha atención de sus padres, y cabe resaltar que aquí sus padres no tenían torso, solo eran piernas. Y si alguna vez se preguntaron cuál era el nombre de los padres de Timmy, pues el nombre del padre de Timmy era... Pero todos me dicen papá. Y el nombre de la madre de Timmy era... Pero todos le dicen mamá. No, mentira, se llaman Edgar y Clemens Turner, y esto está confirmado por su creador, así que si es que era una duda tuya, puedes dormir tranquilo. Su vida no era para nada feliz, y justo por eso le asignan padrinos mágicos, quienes le darían la oportunidad de, mediante sus deseos, mejorar su situación. Acá Timmy no sería tan amigable como en la serie, por lo que nos podría hacer pensar que la construcción de la personalidad de Timmy de las temporadas de la 1 a la 5 que todos queremos fue gracias a varias personas del equipo creativo, y que Butch Hartman probablemente no sabe escribir personajes muy agradables, se centra más en la parte negativa de ellos, volviéndolos molestos, como vamos a ver en las últimas. Que personaje que sacaba, personaje que nadie soportaba. Pasamos ya a la serie de la primera a la quinta temporada. ¡Oh, rayos! ¡Le gusto a la loca! Aquí Timmy Turner es un personaje interesante y entretenido porque tiene una personalidad compleja, una imaginación creativa y una vida llena de aventuras. Acá, pese a sentirse incomprendido y desdichado, sus padrinos mágicos harían que se escape de esta realidad para cumplir sus deseos, mientras le enseñaban lecciones de vida para que en un futuro pudiese vivir sin ellos. Y estos deseos a menudo le causaban problemas y le enseñaban estas lecciones importantes sobre la amistad, la familia, la responsabilidad y la valentía. Timmy también se nos muestra como una persona con mucho sentido del humor y con gran ironía para hacerlo divertido y carismático. Es por eso que nos caía bien en esas épocas, que a pesar de sus defectos, de niños nos podíamos identificar con él, ya que representaba los problemas típicos de esa edad y pese a resolverlo mediante la fantasía, nos dejaba lecciones que podían ser útiles. Y a pesar de esos momentos what the fuck donde Butch Hartman te dejaba rascando la cabeza, importa lo que piense una niña. esta serie estaba tan bien escrita, construida, acompañada por su musicalización, sus efectos, que la volvieron en lo mejor de la televisión de esas épocas. Porque pese a que Timmy, con todo el poder de la magia, podía realizar deseos bastante egoístas, él terminaba la mayoría de las veces salvando el día con sus deseos, mostraba empatía, porque a pesar de sus travesuras y algunos deseos egoístas, ver la situación de sus amigos y de otros personajes queridos para él, hacía que él deje su egoísmo de lado para ayudarlos
incluso a costa de su propia felicidad. Siempre buscaba proteger a Cosmo y a Wanda, aprendía de las consecuencias de sus actos, que esos deseos impulsivos no lo llevaban a nada bueno, que siempre era bueno pensar y hacer caso a personas experimentadas, valorar la situación, y todo esto no a modo de adoctrinar a un niño que está bien o que está mal, sino de manera humorística. Tú como espectador identificabas lo que hacía bien Timmy y lo que hacía mal, y ya decidías si el mensaje que dejaban era positivo para ti o no, promoviendo que al final valores mucho la amistad, muestres generosidad y afrontes tus miedos. Todo esto con tramas interesantes, muy bien narradas y con personajes cada uno distinto al otro, muy carismáticos. Aquí estaba en su prime, sin embargo la cancelarían los de Nickelodeon, que estaban buscando otro Bob Esponja. Gracias, me gusta el dinero. Y en estas épocas tuvo bastantes películas animadas y especiales, donde quizás la más resaltante es Cazadores de Canales. Y de este especial se ha hablado bastante, lo que nos deja de esta historia donde Timmy puede meterse en la televisión y no envejecer nunca, no perder nunca a sus padrinos mágicos, cosa que en un futuro se iban a olvidar, haciendo series y episodios donde esto parece que no importase. Y mediante se desarrollaba la trama dentro de la televisión, esta serie rendía homenajes o parodiaba a distintos programas famosos de la animación. Todo muy bien contado y con los temas muy bien desarrollados, porque hace que Timmy reflexione sobre su vida, sus deseos, mostrando un desarrollo para él, haciéndonos cuestionar realmente cuál es la verdadera felicidad, si aceptar una realidad y trabajar sobre ella, por más sombría que se vea, o vivir una mentira. Todo esto con un equilibrio perfecto entre el humor característico de la serie en esas épocas y momentos con mucha carga emocional que como espectadores nos lograban sacar lágrimas, ponernos en suspenso, asustarnos, una montaña rusa de emociones que era disfrutada tanto por chicos como grandes. Y lo mejor es que tendría un cierre satisfactorio, donde Timmy aprende el valor de soltar. Tendría más especiales como Abracatástrofe, el del payaso Bob y muchos más, excepto no voy a contar aún el del deseo secreto de Timmy, que ahí se pasó el canon por todos lados y fue desastroso. Pedí un secreto, que todos dejaran de envejecer para que pudiera seguir con 10 años. ¿Cuándo pediste ese deseo? Hace 50. Pero hay uno bastante interesante que se llama La Hora Poderosa de Jimmy y Timmy. Este especial tendría 3 partes. La primera es cuando Timmy deseó ser enviado al mejor laboratorio del universo porque quería presentar un proyecto científico. Ya se imaginarán a qué laboratorio lo enviaron, pues a Retroville, en el universo de Jimmy Neutron. Y aquí Jimmy sería accidentalmente enviado a Dinsdale porque activó un transportador mágico creado por Cosmo y Wanda. Y acá el conflicto se desarrollaría que ambos quieren regresar a sus propios mundos. Y en todo ese interín Timmy se involucra románticamente con Cindy, volviendo celoso a Jimmy. Aquí ocurrirían bastantes cosas cómicas mezclando la ciencia con la magia, como convertir a Goddard en un gigante que casi destruye Retroville, o Jimmy enfrentándose al señor Crocker. Pero ambos terminarían regresando a sus propias dimensiones gracias a la determinación y el intelecto. Acá lo que podríamos decir es que esta versión de Timmy, pese a que conserva bastantes cosas del original, le resaltan que es una persona no brillante, que no es para nada inteligente, hasta el nivel de Shin. Este especial tendría una segunda parte que saldría 2 años después, donde Timmy y Jimmy ahora competirían por el amor de Cindy, la chica que les gusta a ambos, usando magia y ciencia respectivamente, y le esperarían a un enemigo de Jimmy Neutron llamado el profesor Calamitus. Este se enteraría de la magia que posee Timmy y quiere usar a sus padrinos mágicos para sus planes malvados, y se aliaría con los antipadrinos, se alía con Anticosmo, que al ser su opuesto es una versión súper inteligente y malvada. Entonces el plan es detener la rotación de la Tierra para el martes 3, el día de mala suerte, donde tienen mayor poder estos antipadrinos, y se resolvería todo cuando Timmy y Jimmy se dan cuenta de que deben trabajar juntos, olvidar que se están peleando por una chica y detener a Calamitus y Anticosmo. Usan la cápsula para capturar a los antipadrinos, pero de la nada Calamitus se fusionaría con Jorgen Ball Strangle, pero al final resolverían todo y regresarían cada uno a sus dimensiones, donde Timmy y Jimmy seguirían peleando por Cindy. ¿Qué tal triángulo que se armaría ahí? Acá nos muestran las facetas más impulsivas de Timmy, pero siguen conservando la esencia del personaje. Tiene bastantes capas, no es flanderizado. Pasaríamos a la tercera parte de este especial. Aquí Timmy y Jimmy ya se volverían amigos después de arreglar sus situaciones con una batalla de jetpacks. Se volvieron tan amigos que los demás se pondrían celosos, sus otros amigos, de que estén pasando tanto tiempo. Y en esa interacción que tienen ambos, diseñarían a Shirley, un villano basado en los videojuegos más vendidos, pero se equivocarían porque querían volverla adoptable, y en vez de adoptable
que la volvieron adaptable a cualquier circunstancia, lo cual es bastante poderoso para él. Entonces Shirley traicionaría a ambos personajes, empezando a fusionar a Retroville y a Dimmsdale en una sola dimensión que se llamaría Retro Dimmsdale, y en el transcurso se llevaría a todos los ciudadanos. Al ver esto, Jimmy y Timmy pedirían la ayuda de sus amigos, pero como estaban resentidos empiezan a negársela, así que ellos se disculparían tanto con sus amigos como con Shirley, lo cual la volvería vulnerable. Apelan a su corazón y ella restauraría las dimensiones y abriría una pizzería en Disney. Como vemos, pese a que las tramas no son tan elaboradas, son entretenidas porque conservan la esencia de ambos personajes y no pierden el corazón a la hora de escribir las historias, como pasaría en lo que veríamos después, la decadencia de los Padrinos Mágicos y de Timmy Turner, que muchos creen que empezó cuando llegaron Sparky, el perro y Chloe, pero no fue mucho antes. Todo empezaría en la 6ª temporada, donde decidieron, después de una cancelación y un parón en la serie, retomarla, pero introduciendo un personaje llamado Puff, que crearía una nueva dinámica entre todos y que supuestamente le tendría que enseñar a ser más responsable a Timmy, y al principio sería así, una adición positiva a la trama, lo cual no se sentiría tanto en Latinoamérica porque la atención se dirigió al cambio del actor de doblaje que hubo para Cosmo. Pero luego el programa se estancaría, el humor y la escritura de los personajes se volvieron cada vez más mediocres y Timmy Turner, este personaje con el cual te identificabas, comenzó a perder su atractivo debido a que todo a su alrededor empezaba a decaer y su personalidad se deterioró tanto que conforme pasaron los capítulos sus rasgos negativos se exageraron y se eliminaron totalmente los positivos. Timmy se volvió en egoísta, irresponsable, inmaduro, grosero, desagradecido, mezquino, sin mostrar ningún arrepentimiento, ni consecuencias, ni aprendizaje de sus errores. Sus deseos se volvían, en vez de creativos, absurdos y destructivos porque sí, y ya no le preocupaban las consecuencias por los demás. Y poco a poco, los personajes que ayudaban a desarrollarlo, como eran AJ, Chester, Trix y el mismo Francis, empezaron a desaparecer, haciendo que no solo Timmy deje de evolucionar, sino retroceder. Las cosas que sucedían en estas temporadas contradecían mucho con las de las temporadas anteriores. La relación que tenía con Cosmo y Wanda ya no eran de guías ni de casi padres o amigos, se volvió en algo más frío y distante. Ellos ya prácticamente les concedían los deseos para que no moleste. Y la relación que tenía con sus padres se volvió en algo hostil y hasta violento. Dejaron de desarrollar a sus amigos y a sus intereses románticos hasta desaparecer. Y los enemigos se volvieron cada vez más repetitivos, lo cual dejaba mucho que desear. Ya no querías verlos porque sabía que iban a fallar por el poder del guión y ya está. La serie no desafiaba en ningún momento, el personaje no luchaba para conseguir las cosas, sino daba vueltas en una misma situación y hasta la misma actriz de voz se le notaba cansada de hacer. En ese momento tuvieron la oportunidad de decir: mira, nos estamos estancando en esta propuesta que tenemos que es episódica, ¿por qué no lo hacemos serializada? Construyamos una trama. Pero no, hubo intromisión también de ejecutivos de Nickelodeon para que esta serie se pareciese a Bob Esponja, sea episódica. Y la solución que encontrarían al no poder hacerla progresiva es cambiarle el enfoque de su comedia. Y se notaría sobre todo en la 7ª temporada. Introducirían a Puff, que es el anti-Puff, no sé por qué no lo llaman anti-Puff solamente, y todo era comedia física, chistes de los más simplones y repetitivos, teniendo problemas para equilibrar esa comedia con los rasgos de los personajes y los elementos cómicos que caracterizaban antes la serie. Y con todo ese bagaje llegamos al año 2011, donde harían una película live action con Drake Bell como protagonista. En esta película, llamada Una película de hadas, crece Timmy. Es un adulto joven, aún dependiente de sus padrinos mágicos, que tiene una calidad de actuación que te hace decir ¡qué increíble! Pero increíble porque no te crees lo que están actuando. Sencillamente no te la crees. Acá su personalidad se ajusta a la de un hombre que se niega a crecer y enfrentar las responsabilidades del mundo adulto, lo cual era la lección de Cazadores de Canales, literalmente. Acá se vuelve un personaje sarcástico, irreverente y muy, pero muy bobo. En esta película Timmy tiene que decidir si es que conservar a sus padrinos mágicos o enamorarse de Tutti, lo cual implica que ha crecido y que ya no los necesita. Pero a medida que la historia avanza, la trama y el guión se ajustan para que conserve a ambas personas. Punto. La segunda película se llamaría Una Navidad de los Padrinos Mágicos. Ojalá tuviera un unicornio de verdad.
En esta secuela, Timmy Turner nuevamente es interpretado por Drake Bell. Aquí ha crecido un poco desde la primera película, pero todavía tiene problemas para dejar ir su infancia. Su personalidad sigue siendo cómicamente inmadura. Vemos que se nota claramente la flanderización en el personaje. Acá, la trama genérica de cualquier película navideña: la Navidad está en peligro. Y así que Timmy tiene que reemplazar a Santa Claus en sus labores, y lo podrá conseguir con la ayuda de sus padrinos mágicos y su nueva novia Tutti. Pues sí, ¡Me gusta mucho! vemos que ya no hay corazón ni tampoco ganas de ser originales, simplemente explotar un producto. Y para terminar, la cereza del pastel sería Un verano con los padrinos mágicos. En esta tercera película sigue siendo interpretado por Drake Bell, sigue siendo un adulto que a pesar de las lecciones aprendidas pues no se le quedó ninguna en su cabeza y aún lucha por dejar ir a su infancia. Su personalidad sigue siendo la misma. Y en estas tres películas, Cosmo y Wanda actúan como amigos que quieren limpiar los desastres de Timmy y ya está. Y bueno, en ese camino ellos también hacen cosas que llevarían al cabo. Bueno, en la película la historia sigue a Timmy y a sus padrinos en una aventura de verano. Si es que ya estuvimos en la nieve, pues toca en la playa. Aquí tratan de evitar que un antiguo enemigo robe el poder de los padrinos, porque había dejado una varita mágica en un maletín, el cual se le perdió a nuestro querido Timmy, que si cronológicamente seguimos esto ya debe tener 27 años. Timmy, bueno, tiene que enfrentarse nuevamente a la consecuencia de sus deseos y aprender a equilibrar la diversión y la responsabilidad. Hemos repetido el término flanderización, que describe tal cual las tres películas y que es una simplificación exagerada, maximizando los rasgos o facetas de un personaje que lo identificaba, que son parte de su personalidad, pero acá lo vuelven a un nivel no realista, quizá con fines cómicos, pero al no saberlo equilibrar lo dejan como alguien nada interesante y hasta molesto. En el caso de esta interpretación de Drake Bell y la escritura también, vemos cómo reducen la complejidad emocional del personaje original, porque en la serie animada mostraba varias emociones, desde la felicidad hasta la tristeza, la ira, reaccionaba, mostraba puntos de vista, y acá en las películas live action Drake Bell pues hace esto, estaba desganado, no sé, pero tiene solamente esta expresión. Dan prioridad a la comedia, dejando de lado la habilidad, las lecciones y la profundidad emocional. Las interacciones con sus padrinos mágicos son las mismas todo el tiempo, y vamos, la actuación, la calidad en general deja mucho que desear, mostrándonos a un Timmy egoísta que no aprende nada, irresponsable y bastante bobo. Y si pensaban que esto no podía ponerse peor para Timmy, pues llegaría la serie live action Los Padrinos Mágicos Fairly Odd. Aquí la personalidad de Timmy en la serie esta era muy pero muy diferente a la serie original. Tantas críticas que recibieron de que Timmy solo era una persona egoísta y su personalidad se basaba en ser egoísta, desatido, pues acá como que quisieron arreglarla, pero en una manera muy equivocada, aparentando madurez y responsabilidad, pero ni los diálogos ni los gestos que hacía su actor, que parecía miembro de la sociedad de la nieve, pero de la sociedad al estilo Maradona, dejó a todos decepcionados. Acá Timmy ahora era una especie de mentor y amigo para sus primos Vivi y Roy, a quienes les dejó a Cosmo y Wanda cuando se fue a la universidad. Plagio a Toy Story 3, ¿qué va a ser? La serie de verdad tiene bastante falencias, desde el guión hasta la actuación, haciendo que las películas de live action parezcan obras maestras que merecen Oscar. Ni los clásicos enemigos como Vicky y Crocker, que acá hay un chip medio turbio entre ellos dos, que intentaban robar a los padrinos mágicos y dominar el mundo, pudieron salvarla de literalmente desaparecer. El live action de las películas no podía replicar la magia de la serie original, porque el medio de la animación tiene herramientas que te pueden contar historias que el live action lamentablemente nunca va a poder dar. Y para compensar esa diferencia entre ambas, tienes que ser muy creativo, muy preciso con tu guión, pero no pasa en ninguna de estas producciones, sobre todo en esta serie, generando un descontento terrible entre los fanáticos, que sintieron que estaban sobreexplotando porque sí a los padrinos mágicos, porque querían agarrar un producto que ya tenía una fanbase simplemente para sacar dinero fácil de él, sin molestarse en tener una comedia acorde a la esencia del show, ni aventuras interesantes, y mucho menos tocar temas trascendentes que puedan dejar lecciones al público infantil o al cualquier público que guste, pero que sirva de algo más que para hacer chistes de tío borracho en el cumpleaños de tu prima. ¡Adorable! ¡Basta, por favor, ya basta! Redujeron la magia de la serie, la fantasía, en un formato forzado y sin dirección. No me quiero meter mucho en esto, pero la elección de actores también no le atinaron a eso. Y bueno, cuando salió el rumor de que iba a haber un nuevo reboot, esta vez animado, todos miramos con escepticismo, pero algunos conservaban cierta esperanza para Timmy.
la cual se desvaneció cuando vimos el piloto de Los Padrinos Mágicos, Un Nuevo Deseo. Aquí Timmy, en este piloto por lo menos, solo tiene un cameo donde casi atropella a la protagonista Haze con un bus hecho de cartón lleno de pantallas verdes porque estaba en la filmación de Barbilla Roja Barbillity Wars, una parodia a Infinity Wars, porque sí, acá Timmy es un actor de Hollywood, supongo, pero bueno, obtuvo el fabuloso rol del conductor número 3 para la película. Y bueno, a pesar de solo tener 30 años, lo que más resalta es que parece de 60, divorciado y pagando manutención a 10 hijos. Y canónicamente, quitando el final de Cazadores de Canales, el cual vemos a un Timmy con estabilidad, el cual fue la mejor conclusión que pudo haber tenido la serie, porque la serie hablaba sobre aprender, aprovechar tu etapa de la infancia, que a pesar de tener problemas, siempre podría haber una esperanza para sobreponerte a ellos. Y Cazadores de Canales nos daba eso, que cuando crezcas, lamentablemente, ya no se podrán ver las cosas desde los ojos de un niño, con toda esa ilusión y fantasía que generalmente acompaña esta etapa de la vida. Y la serie animada le recordaba todo el tiempo a Timmy que estas hadas iban a estar a su lado solo por un tiempo, para que se olvide de esa vida entre comillas miserable, porque ya sabemos que sus padres desatentos, la niñera que le toca, el profesor que le toca y un compañero que es fan de los femboys, que puede olvidarse de eso creyendo en la magia. Podríamos hacer una comparación con lo de Miyazaki, que pese a vivir una circunstancia bastante difícil, podía escaparse de esa realidad en sus historias, en sus dibujos. Lo mismo Timmy, pero la lección es que en algún momento tienes que regresar a la realidad. Si es que logras hacer que ese niño interior sobreviva, vas a afrontar la etapa de la adultez, ese camino difícil, con mayores responsabilidades y un cúmulo de problemas, pero conservando los recuerdos de haber vivido una buena niñez o de haber querido hacerlo, conservando esa voluntad de ese niño o niña que, pese a que tuviese la peor y aparatosa caída, que se lastimase las rodillas, los codos, se terminaba secando las lágrimas y sanaba para disfrutar de su siguiente juego. Y ojalá hubiesen conservado ese mensaje, pero por lo menos tenemos las primeras temporadas y estos especiales para seguir recordando a la serie con la esencia que nunca debió perder. Y ahora quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, deja tu pulgar arriba, y si es que no, compártelo con alguien que te caiga mal para que la pase mal también. Y conmigo será hasta la próxima. Suscríbanse al lado oscuro. Recuerden que Huesitos los ama.